Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos aquí una vez más a otro nuevo tutorial de Time Game. Yo soy José Luis Latienza, como siempre la persona encargada de guiaros a través de estos tutoriales y como es normal mando un cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que no, y claro está, tampoco sin olvidarme de mandárselo a nuestro patrocinador ModCenter. Bueno, en esta ocasión os traigo, se podría decir, un super tutorial donde voy a enseñar a modificar lo que es la ventilación, en este caso del ventilador de una PlayStation 4 Pro. También válido para la PlayStation 4 Slim. Pero lo vamos a dividir en dos partes porque si no se va a hacer muy largo. Y entonces en la primera parte enseñaré a añadir lo que es un potenciómetro, que es esta pieza de aquí, que ya lo pusimos en su día en la PlayStation 4 Fat. Y luego en la segunda parte voy a enseñar a añadir lo que es este mod, ¿vale? Que es sencillamente comprarlo y puentearlo con el cable del ventilador. Muchísimo más fácil que la otra opción. Bien, esta pieza de aquí pues tiene un inconveniente bastante grave. A diferencia de la PlayStation 4 Fat, que como digo tenemos un tutorial que si queréis aquí arriba en la esquina superior derecha os lo podéis encontrar para echarle un vistazo, lo poníamos en la Fat y con esto pues regulábamos la ventilación a nuestro gusto, de muy poco, medio, alto y muy alto, por ejemplo, ¿no? En este caso en la PlayStation 4 Slim y la Pro, si lo añadimos pues solo tenemos, se podría decir, tres posiciones, pero si lo ponemos completamente girado hacia la izquierda, se pone en fase normal, es decir, como si no lo tuviésemos. Si lo ponemos en medio, cuidado y muy importante, el ventilador se para. Y si lo ponemos completamente hacia la derecha, se pone a tope el ventilador, es decir, solo tenemos posición normal, como si no estuviese apagado el ventilador, que es muy peligroso, y luego tendríamos la máxima velocidad. Para enseñaros el inconveniente que tiene, si tenemos claramente un termómetro digital va bastante bien porque ahora mismo la tenemos 61 grados. Si la ponemos completamente hacia la izquierda, ahora veremos cómo empieza a bajar rápidamente. 60, 59. Bueno, y como podéis ver, en un minuto más o menos le hemos quitado unos 15 grados de temperatura, pero como se puede oír y ver, pues es muy ruidosa, entonces bastante molesto. Si tenemos, ya os digo, un termómetro, pues claro, vemos la temperatura, la ponemos un minuto, minuto y medio, bajamos, como digo, 15 grados y luego, pues, si la consola se mantiene, perfecto. Si vemos que sube, pues le damos otra vez. Entonces eso sería una opción. Si no tenéis un termómetro, pues claro, la cosa cambia, porque no sabéis cuándo realmente está caliente del todo, solo podréis tocar la consola, entonces es un poquito jugar con fuego, ¿no? Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con lo que es este tutorial. Entonces, claro, después de barajar las opciones, pues dándole vueltas, se podía haber puesto aquí, pero estéticamente no queda bien, se puede poner en los laterales, pero había que desmontar completamente toda la consola. También se podía haber puesto aquí atrás, pero claro, teníamos que estar palpando para encontrar el regulador, un poquito incómodo. Entonces, claro, estuve pensando, digo, ya que hemos modificado la carcasa superior, pues oye, vamos a poner la carcasa superior, sencillamente porque si algún día, porque yo sé que hay gente que nos va a preguntar, si algún día hay que venderla o lo que sea, muy sencillo, se quita toda esta tapa, se quita el cableado, se pone una tapa nueva que se venden en la web de nuestro patrocinador ModCenter, la podéis encontrar, que vale muy poquito, tampoco es exagerado el precio, y listo, y como si no hubiese pasado nada. Y lo voy a poner en esta esquina, ¿vale? Abrimos la carcasa, que esto, como siempre he dicho, es muy fácil, no hay que quitar ningún tornillo, solo tirando de esta esquina y de esta, ya la tenemos abierta. Ahora tiramos un poquito hacia atrás. Ahora lo que voy a hacer será preparar lo que es el potenciómetro. Hay que ponerle 3 cables, entonces voy a quitar un momento la consola y así soldamos los 3 cables. Bueno, pues ya tenemos preparado lo que es nuestro potenciómetro, también un poquito de cable, en este caso cable graphene. Se puede utilizar otro tipo de cable, pero cuanto más fino sea mejor. Un poquito de estaño, flux, que es este tipo de pasta, o también si queréis podéis utilizar pasta de soldar. Y nada, cogemos, le añadimos un poquito de flux a lo que son los pines y añadimos también un poquito de estaño. Ahora cogemos el cable y vamos soldando pues en los pines.
Bien, ya lo tenemos preparado. Ahora lo que haremos será coger otra vez nuestra consola. Bueno, pues ya una vez con la consola en el banco de trabajo, ahora vamos a hacer el orificio que vamos a perforar. Esto lo podemos hacer pues con un destornillador de punta muy fina, lo calentamos con un encendedor y lo marcamos. O con un punzón. Yo en este caso pues voy a utilizar un soldador que utilizo exclusivamente para plástico. Entonces, más o menos, marco por aquí. Ese será el sitio correcto para poner nuestro potenciómetro. Ahora vamos a quitar la tapa del todo y taladrar. Como podéis ver, es muy sencillo y rápido. Bueno, pues vamos a fijar el potenciómetro. Perfecto. Eso lo vamos a hacer con silicona caliente. Bueno, pues ya tenemos caliente lo que es la pistola de silicona. Vamos a fijar la pieza. También una cosa importante, por ejemplo en mi caso, es marcar los cables, porque podéis ver que son los tres blancos. Entonces, para saber cuál es cuál, vamos a marcarlo de tres colores diferentes. El primero, que sería el pin 1, sería este de aquí, lo vamos a marcar de color azul. Luego tendríamos el pin 2, lo vamos a marcar de color azul oscuro. Y el último lo vamos a marcar de color negro. Perfecto. Bueno, pues esto yo creo que ya está. Ahora vamos a llevarlo al sitio. Cogeremos los tres cables juntos y los vamos a meter por una especie de abertura que hay finita. Vamos a colocar sobrepuesta lo que es la tapa y le vamos a dar la vuelta. Ahora quitaremos el tornillo que tenemos aquí. Y hacemos lo mismo que con la carcasa superior. Tiramos de esta esquina, quitamos la tapa. Y ahora sí, lo que vamos a hacer será pues intentar coger lo que son los cables, que los tenemos aquí. Tenemos uno, hay unas pinzas, 1, 2 y el tercero. Perfecto. Pues bien, ya tenemos los cables pasados al otro extremo y si queremos pues ahora ya podemos cerrar lo que es la tapa superior. Y ahí tenemos nuestro regulador. Ahora lo que haremos será darle otra vez la vuelta y empezar ya a soldar pues cada cable en su sitio. Siguiente paso, vamos a desconectar lo que es la conexión del ventilador para trabajar mejor. Y ahora lo que haremos será pues raspar lo que es este cable de color marrón rojizo. No es necesario que lo tengamos que cortar, solo raspando un poquito. Cogemos una cuchilla, por ejemplo. Bien, ya tenemos preparado lo que es nuestro cable así marrón rojizo y a este le vamos a soldar lo que es el cable, que en mi caso he pintado de color azul clarito. Cogeré, vamos a pelarlo un poco.
Bueno, pues ya tenemos el primer cable. Ahora vamos con el color gris. Este sí que lo vamos a cortar. Le sacamos un poquito los cables. Bien, pues ya tenemos el cable gris cortado y este también lo vamos a proteger un poquito de tubo retráctil. Le aplicamos un poquito de estaño a la punta y a la otra también. Bien. Y ahora ya pues soldamos los cables que nos quedan. Este es el de color azul oscuro. Y luego tendremos el cable de color negro, bueno, que hemos marcado con color negro. Perfecto. Ahora le damos calor a lo que es el tubo retráctil y lo que vamos a hacer es aislar pues las soldaduras. Y ahora ya para finalizar pues le vamos a añadir un poquito de cinta aislante. Ahora conectamos. Guardamos un poquito el cableado. Si queremos pues también podemos poner aquí un poquito de cinta aislante. Y ya lo tenemos. Bien, vamos a cerrar. Colocamos el tornillo que le hemos quitado antes a la carcasa inferior. Y bueno, yo creo que con esto ya ha quedado todo demostrado y ya toca irse despidiendo. Eso sí, sin antes decir lo de siempre, ¿no? Que si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like, ese me gusta que no cuesta nada. Y con esos gestos podemos seguir aquí día tras día trayendo nuevos tutoriales. Y bueno, ya un servidor, José Luis Atienza, se despide y eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.